Colombia 3, Uzbekistán 1. Ese es el número que aparece en el marcador. Ese es el resultado que va a quedar en los libros de la FIFA. El dato que alguien va a consultar dentro de 50 años cuando quiera saber qué pasó en la primera fecha del Grupo de Colombia en el Mundial 2026. Pero hay otro hecho, familia. Un hecho que no cabe en ese marcador. Un hecho que no lo puedes meter en ninguna tabla, en ningún registro, en ninguna base de datos del mundo. Un hecho que tiene que ver con un muchacho de Barrancas, La Guajira, que esta noche en el estadio más icónico del fútbol latinoamericano le dijo al mundo entero quién es. Lucho Díaz. Gol, asistencia, figura del partido, MVP indiscutible del debut mundialista de Colombia. Y eso, familia, eso no cabe en el marcador. Eso no cabe en ninguna parte que no sea aquí, en el Balón Cafetero, donde lo analizamos todo. Quédate hasta el final porque hoy tenemos mucho que desglosar, muchas reacciones que leer y sobre todo, tenemos que entender lo que esta noche significa para la historia del fútbol colombiano. Bienvenidos. Hay que empezar por el contexto, porque sin contexto no hay historia. Y esta historia tiene un escenario que no es cualquier escenario, el Estadio Azteca, Ciudad de México, 84,000 personas de capacidad. Esta noche, según reportes de medios internacionales, había más de 70,000 colombianos en las gradas. 70,000 colombianos, familia. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que significa entrar al Azteca y escuchar esa marea amarilla, ese coro de miles de voces que grita «Vamos Colombia»? Ese estadio fue el escenario de las gestas más grandes del fútbol latinoamericano. Allí jugó Pelé. Allí Maradona tocó la pelota con la mano de Dios y con la de un genio del fútbol. Allí se han escrito algunas de las páginas más grandes del deporte rey, y esta noche, en ese estadio, Colombia empezó a escribir la suya. Antes del pitazo inicial pasó algo que ninguno de los que estaban en ese estadio va a olvidar jamás. Cuando sonó el himno nacional, varios jugadores comenzaron a soltar lágrimas, pero hubo dos que no pudieron contenerlas: John Arias y James Rodríguez. El capitán, familia, el número 10 de Colombia, llorando con el himno antes de que el árbitro pitara el inicio. ¿Saben lo que me dice eso? Me dice que este equipo no estaba ahí por cumplir. Me dice que estos jugadores estaban ahí porque se lo habían ganado, porque habían esperado este momento durante años y porque sabían exactamente lo que significaba estar parado en ese campo con ese escudo en el pecho. Colombia 3, Uzbekistán 1. El resultado pareció cómodo, pero no lo fue. Uzbekistán en el segundo tiempo fue otro equipo, más agresivo, más directo, más atrevido con el balón. Y Néstor Lorenzo lo reconoció sin rodeos en zona mixta. Podríamos haber marcado una diferencia mayor, pero es un equipo que trabajó muy bien, que estuvo muy ordenado, muy cerrado y nos costó llegar. Escuchen bien eso, familia. El entrenador no dijo que fue fácil. El entrenador dijo que costó, y cuando al final de un partido que costó aparecen 3 goles a favor, eso tiene un nombre. Eso se llama eficacia. Eso se llama saber ganar incluso cuando no todo sale a la perfección. Los nombres propios del partido fueron varios. Daniel Muñoz, sólido, presente en cada duelo, sin regalar un solo centímetro. Campas, con esa energía desbordante que le pone a cada intervención. Y Gustavo Puerta, familia, que en la jugada del segundo gol hizo lo que hacen los grandes mediocampistas: convertir un robo de balón en campo propio en el inicio de una obra de arte. Porque la jugada del gol de Lucho empieza con Puerta, empieza con intensidad, con hambre, con esa cosa que no se enseña en ninguna academia de fútbol y que o la tienes o no la tienes. Puerta le gana el balón al rival, levanta la cabeza, ve al guajiro solo y le pone el pase perfecto. Y Lucho Díaz, sin dudar, sin pensarlo 2 veces, define al segundo palo con la convicción de alguien que sabe exactamente dónde está el arco. El azteca entero comenzó a festejarlo, y entonces ocurrió algo que ninguna cámara en este mundo pudo evitar captar. Lucho empezó a llorar. Quiero que se detengan aquí un momento, familia. Quiero que piensen en lo que significa ese llanto. Luis Díaz viene de un camino que no fue recto ni cómodo. Viene de una familia que vivió el conflicto de este país de una manera que muy pocos de nosotros podemos imaginar. Su padre, Manuel Díaz, fue secuestrado hace apenas unos años mientras Lucho jugaba con el Liverpool en Inglaterra. Y aún así, aún con ese peso sobre los hombros, ese muchacho siguió jugando, siguió marcando, siguió siendo él. Y esta noche, en el Azteca, con el mundo entero mirándolo, con 70,000 colombianos cantando su nombre, con Colombia ganando en su debut mundialista, ese muchacho se quebró. Eso no es debilidad, familia. Eso es todo lo contrario. Eso es un ser humano que siente el peso y la belleza de lo que ha construido, que siente que cada sacrificio tuvo sentido,
que siente que este momento, este gol, esta noche, valió absolutamente todo lo que costó llegar hasta aquí. Alguien escribió en redes sociales, poco después de que las imágenes se volvieran virales, lo siguiente: Luis Díaz marcó su primer gol mundialista y no pudo contener las lágrimas. En ese instante pasaron por su mente todos los sacrificios, todos los sueños. La frase que más me llega de esa publicación, familia, es todos los sacrificios, todos los sueños, porque ese periodista no estaba hablando solo del fútbol, estaba hablando de una vida entera, de un camino largo, de noches que Lucho habrá tenido en las que el sueño de un mundial parecía imposible o demasiado lejos, y que esta noche, de golpe, de un golazo al segundo palo, se convirtieron en realidad. Hay goles que valen una vida entera. Este fue uno de esos. Ahora párense aquí, familia. Paren todo y lean lo siguiente. Luis Díaz se convirtió esta noche en el primer jugador colombiano en marcar y asistir en un debut en un mundial desde al menos 1966. Desde 1966, familia. ¿Cuántos mundiales han pasado desde entonces? ¿Cuántos futbolistas colombianos han pisado ese escenario? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de representar a este país en la Copa del Mundo? Y ninguno en más de medio siglo había logrado lo que Lucho Díaz hizo esta noche en su primer partido. Paren, relean ese dato. Desde 1966, 60 años de historia mundialista colombiana, sin que nadie lograra gol y asistencia en el debut. Y llegó Lucho Díaz a hacerlo en el Estadio Azteca, en el primer partido de este mundial. Con el mundo mirando. Eso no es coincidencia. Eso no es suerte. Eso es un jugador que llegó a este torneo hambriento de historia, preparado para hacerla, y que en la primera oportunidad que tuvo, no la desperdició. Y ahora vamos a lo que más le gusta a esta familia, las reacciones internacionales, porque lo que ocurrió después del pitazo final en los medios del mundo fue exactamente lo que cualquier colombiano que vio ese partido esperaba. El mundo tuvo que hablar de Lucho Díaz. El mundo no tuvo otra opción. Empecemos por los titulares, porque algunos merecen ser leídos en voz alta, con calma, saboreando cada palabra. Un medio latinoamericano, un medio que cubre el fútbol internacional con rigor y sin regalías, tituló así: Luis Díaz brilla y le da la victoria a Colombia en su debut en el Mundial. Esa frase, familia, le da la victoria. No dice que participó, no dice que contribuyó, no dice que tuvo un buen partido. Dice que la victoria fue de él, que sin Lucho, esa noche podría haber tenido otro color. La prensa no regala esas afirmaciones. Cuando un medio serio dice que alguien le da la victoria a su equipo, está diciendo algo muy preciso: que ese jugador fue la diferencia entre ganar y no ganar. Otro titular, este de una publicación especializada en análisis táctico: Luis Díaz, la llave maestra del triunfo de Colombia sobre Uzbekistán. La llave maestra es el lenguaje, familia. Llave maestra no es un jugador que ayuda. Llave maestra es el jugador sin el que no se abre ninguna puerta. Es el jugador que tiene el código de todo el sistema, que sabe cómo funciona el cerrojo y cómo quitarlo. Un medio que analiza el fútbol con bisturí no usa esas palabras a la ligera, y un periodista deportivo de trayectoria compartió esto en redes sociales después del partido, y se volvió viral en minutos. Luis Díaz, simplemente siendo Luis Díaz. Lucho puso asistencia y su primer gol mundialista ante Uzbekistán. Un diferente, uno de los mejores del mundo. ¿Creen que Luis Díaz es en este momento el extremo más determinante del planeta? Cuéntenme en los comentarios, familia. Quiero leer sus argumentos. Ahora quiero que hablemos de algo que va más allá de los números, familia. Quiero que hablemos del relato de Luis Díaz, del relato que existía antes de esta noche y del que queda después de ella. Porque durante años hubo una narrativa alrededor de este muchacho. Una narrativa que decía que era inconsistente, que era espectacular en momentos buenos, pero que cuando el partido valía de verdad, cuando la presión era máxima, cuando las cámaras del mundo estaban encima y no había margen para el error, Lucho se achicaba, que le faltaba el carácter de los más grandes. ¿Recuerdan ese relato? ¿Recuerdan cuando algunos cuestionaban si Lucho tenía esa madera de los que marcan diferencias en las noches que más importan? Pues esta noche ese relato se acabó. No se fue diluyendo de a poco. No fue una transición gradual, se acabó de golpe, en el Azteca, ante 70,000 colombianos y el mundo entero como testigo, con un gol, con una asistencia, con unas lágrimas que no mienten, porque nadie llora así cuando está fingiendo. Comenzó el partido tímido, sí, las primeras acciones fueron discretas, pero eso también habla de su madurez, familia, porque un jugador joven e inseguro habría intentado demasiado rápido y habría fallado. Lucho esperó.
Lucho fue ganando confianza de a poco, con cada duelo, con cada balón, hasta que encontró su momento. Y cuando lo encontró, no lo desperdició. Siguió yendo, siguió peleando, siguió siendo él. Luis Díaz cruzó esta noche una línea de la que ya no se vuelve. La línea que separa a los jugadores que prometen de los jugadores que son. La línea que separa al extremo talentoso del jugador que el mundo no puede ignorar cuando llega el momento de la verdad. No podemos cerrar sin hablar de James Rodríguez, familia. El capitán también fue protagonista esta noche, de una manera diferente, más silenciosa en lo futbolístico, pero enormemente poderosa en lo simbólico. Después del partido con la victoria asegurada, James habló ante las cámaras y dijo algo que me detuvo. Fue algo único, como si fuera el primer partido mío. Cuando sonó el himno fue un sentimiento grande, único. Yo creo que eso no se compra. Familia, esa frase, eso no se compra. James tiene 34 años, ha ganado títulos en los mejores clubes del mundo, ha brillado en la Liga Española, en la Bundesliga, en la Premier, y aún así, con todo eso encima, dice que este momento no lo puede comprar con nada de lo que tiene. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué significa la camiseta de Colombia para este hombre. Y también habló del camino. Ha sido un viaje largo, más los últimos 3 o 4 meses que han sido duros. No entró en detalles. No necesitaba hacerlos. Todos sabemos lo que James ha vivido en los últimos meses, las dudas sobre su condición física, los cuestionamientos sobre si llegaría bien al Mundial. Y esta noche respondió de la única manera que vale en el fútbol, jugando, liderando, capitaneando. Y al final, cuando el partido había terminado y el estadio seguía en fiesta, Lucho fue a buscarlo por la espalda. Un abrazo enorme, sin palabras, sin necesitar palabras. Eso en el idioma del fútbol se llama hermandad. Eso se llama, lo logramos juntos. Una última cosa, familia, hay que contextualizar todo esto. Esta misma jornada, Portugal no pudo pasar del empate contra el Congo 1-1. Cristiano Ronaldo, en lo que puede ser su último mundial, sin poder aparecer en un partido que sobre el papel se suponía que iba a ganar con comodidad. La prensa lo llenó de críticas. Las imágenes de su cara al final del partido dieron vuelta al mundo. ¿Por qué les cuento eso? Porque en el fútbol el contexto lo es todo. Esta noche, mientras el jugador más famoso del mundo no podía contra 11 hombres del Congo replegados en su área, un muchacho de Barrancas, La Guajira, le ponía el pase del gol a un compañero y luego marcaba él mismo al segundo palo y lloraba de alegría en el Azteca. No necesito comparar, los hechos ya lo hacen solos. Colombia 3, Uzbekistán 1. Ese es el número en el marcador, familia. Ese es el hecho frío, el que va a quedar en los registros y en los libros. Pero hay otro hecho, un hecho que no cabe en ese marcador, que no lo registra ninguna tabla ni ningún software estadístico. Y ese hecho es este. Esta noche, en el estadio más grande del fútbol latinoamericano, Colombia empezó a escribir su historia en el Mundial 2026. Y el protagonista del primer capítulo fue un muchacho de Barrancas, La Guajira, que siendo el primero desde 1966 en marcar y asistir en un debut mundialista colombiano, le dijo al mundo entero que él vino aquí a dejar huella. Ese relato de la inconsistencia, ese relato de las dudas, ese relato de «es Lucho para los partidos grandes» se acabó esta noche. Se acabó en el Azteca, se acabó con un gol al segundo palo y unas lágrimas que dijeron más que cualquier entrevista. ¿Creen que esto fue el inicio de algo histórico? ¿Creen que Lucho puede ser el mejor jugador de este mundial? Díganlo en los comentarios, familia. Esta comunidad vive de ese debate, de ese fuego que le ponemos a cada análisis. Si este video les llegó, si sintieron algo cuando vieron a Lucho llorar en el Azteca, dejen el like. No lo hagan por nosotros, háganlo porque este momento merece que todos los colombianos del mundo lo vean. Y el algoritmo solo empuja lo que ustedes empujan primero. Y si todavía no están suscritos al Balón Cafetero, familia, este es el momento. Porque lo que viene no termina aquí, el Mundial apenas empieza. Colombia tiene una historia que escribir, y nosotros la vamos a contar como nadie más la va a contar. Hasta la próxima, familia, ¡que viva Colombia!